Hola, bienvenido a la Academia Online, donde aprender es divertido. Mi nombre es Tony Tarco y quiero invitarte a navegar por el fascinante mundo de las matemáticas. En esta oportunidad te traemos el curso Secciones Cónicas o simplemente Cónicas. A continuación presentamos una animación en 3D realizada por el arquitecto Germán Valencia. En dicha animación se observa claramente cómo se obtienen las secciones cónicas a partir de diferentes cortes transversales. Por ejemplo, si cortamos una sección del cono con un plano paralelo a la base del cono, obtendremos la primera figura. Veamos de qué se trata. Sí, efectivamente, es una circunferencia. Pero si en cambio realizamos un corte con una inclinación de un ángulo alfa, obtendremos otra figura. En este caso es una elipse. ¿La puedes ver? Veamos qué ocurre ahora si realizamos un corte con un plano cuya inclinación sea suficiente para tocar la base del cono. En este caso se forma una parábola. ¿La puedes ver? Asimismo, si realizamos un corte en la parte lateral del cono con un plano perpendicular a la base, obtendremos la rama de una hipérbola. Ahora que ya sabemos de dónde se obtienen las cónicas, veamos el contenido de este curso. Lo primero que veremos será la parábola, sus elementos básicos como la ecuación canónica, valor de P, el vértice, el foco, la directriz y la línea recta, y por supuesto la gráfica. Luego veremos la circunferencia, sus elementos básicos, la ecuación canónica, el centro, el radio y la gráfica. Posteriormente analizaremos la elipse y sus elementos, su ecuación canónica, los focos, el eje mayor, el eje menor y su gráfica. Finalmente estudiaremos la hipérbola con sus elementos, su ecuación canónica, el centro, las asíntotas, las vértices, los ejes y la gráfica. Así que quédate hasta el final. Ok, comencemos con la parábola. Primeramente, quiero mostrarte las diferentes situaciones cotidianas donde tenemos una parábola. Por ejemplo, ¿te gusta el baloncesto? ¡Triple! Y se forma una parábola que abre hacia abajo. Veamos otro. Antena parabólica. ¿Tienes DirecTV? La recepción de la señal se hace en forma de parábola y se concentra en el foco. Parque de diversiones. ¿Te has subido a uno de estos? Yo ni loco me subo ahí. Lo llaman el péndulo. Y si observas, su desplazamiento forma una hermosa parábola. ¿La ves? Veamos otro. Deportes extremos. ¿Has oído del salto mortal con pared? Si observas, sus pies forman un movimiento parabólico antes del cierre. Excelente. Pero además de esto, ¿qué es lo que debemos saber de las parábolas? Pasemos a ver sus elementos. Ecuación canónica. Se presenta de 4 formas. X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Las otras 3 son similares, pero con algún tipo de diferencia. Observa que la número 1 y la número 2 están constituidas por un cuadrado acompañado de h, pero el cuadrado lo contiene x, mientras que la tercera y la cuarta lo contiene y.
Básicamente es la misma expresión, con algunas diferencias, entre las que destacan la que te acabo de mencionar. Otra diferencia es de que la 1 y la 2 simplemente se distinguen porque una, en la parte donde está la P, es positiva y la otra es negativa. De igual forma, la diferencia entre la 3 y la 4 radica principalmente que en la parte donde aparece la P, en la 3 es positiva y en la 4 negativa. Veamos ahora la dirección de apertura. Otro elemento importante a considerar es la dirección de apertura, dado que debemos saber hacia dónde abre la parábola. Esto está condicionado de acuerdo al tipo de ecuación y puede ser también de 4 formas. Puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. El tipo de ecuación canónica va a incidir directamente en el tipo de apertura, es decir, la 1 abrirá hacia arriba, la 2 hacia abajo, la 3 hacia la derecha y la 4 hacia la izquierda. Veamos otro elemento importante, el vértice. Se ubica en la parte más extrema de la parábola, es decir, dependiendo hacia dónde abra, podemos determinar su ubicación, es decir, la parte hacia donde llegará, ya sea la parte más alta, la parte más baja, la parte más izquierda o la parte más derecha. Conociendo esto, veamos ahora el foco. El foco es una parte fundamental de una parábola, dado que incide para muchas aplicaciones de las ciencias modernas, como por ejemplo la antena parabólica que te mostré anteriormente. Por último tenemos la línea recta. Este valor es importante, dado que me permite determinar los puntos adyacentes con lo cual se podrá dibujar la parábola, en el caso que no tengamos la gráfica y quisiéramos realizarla. Todos estos puntos lo explicaremos de manera detallada con manzanitas, es decir, de manera sencilla. Así que tómate un cafecito y relájate para empezar. Dirección de apertura en base a la ecuación canónica. En la ecuación número 1, el cuadrado contiene a la variable x. Asimismo, la parte donde está la P tiene signo positivo. Esta abre hacia arriba. En la número 2, el cuadrado también contiene la x, pero la parte donde está la P tiene signo negativo. Esto es lo que la distingue de la ecuación 1. Esta abre hacia abajo. Veamos la ecuación 3. Fíjate que en este caso el cuadrado contiene la variable y la parte donde está la P tiene signo positivo. Esta abre hacia la derecha. Finalmente, en la ecuación 4, el cuadrado también contiene la variable y, pero se distingue de la ecuación 3 porque la parte donde está la P tiene signo negativo. Esta abre hacia la izquierda. ¿Entendiste? Pasemos entonces a ver algunos ejemplos para reforzar lo aprendido. Ejemplo 1. Y menos 1 al cuadrado es igual a menos 12 por x más 2. Veamos a qué tipo de ecuación canónica pertenece. Será la 1. Veamos. Aquí tenemos y aquí tenemos x. Es decir, no es la primera. Veamos la segunda. Aquí tenemos y aquí tenemos x. Quiere decir que esta tampoco debe ser, porque en el cuadrado una contiene y la otra x. Por lo tanto, no corresponde la 2 tampoco. Veamos la 3. Aquí tenemos y aquí tenemos y. Interesante. Veamos la parte de la P. En esta parte donde aparece la P está negativo. Recuerda que esa es la parte donde aparece la P en la ecuación canónica general. En este caso es menos 12, es negativo. Y en esta parte de forma general debería ser positivo. Por lo tanto no corresponde, tampoco es la 3. Veamos la 4. Tenemos la y acá tenemos la y. Es decir que esta podría ser. En la parte que tiene la P es negativo. De igual forma que en la parte donde tiene la P es negativo. Es decir, es la ecuación 4. Exactamente, es la ecuación 4. Y ella abre hacia la izquierda. Perfecto. Veamos el ejemplo 2. X menos 4 al cuadrado es igual a 6 por y más 2. Ok, esta vez vamos a empezar por la cuarta. Comencemos. En este caso tenemos x
Y en este caso tenemos y no coinciden. Por lo tanto, la cuarta ecuación no pertenece a este tipo de ecuación canónica. Veamos la tercera. Aquí tenemos x, aquí tenemos y, tampoco corresponde. Veamos la segunda. Aquí tenemos x y aquí tenemos x. Perfecto. Veamos la parte de la p. Aquí es positivo y aquí es negativo, por lo tanto no corresponde tampoco la 2. Por último, veamos la primera. Aquí tenemos x, aquí tenemos x, y la parte de la p, esta parte es positiva y esta parte es positiva. Sí, efectivamente es la ecuación número 1 y abre hacia arriba. Perfecto. Veamos ahora el ejemplo número 3. X menos 3 al cuadrado es igual a menos 5 por y más 2. Miremos la número 1. Vemos que en el ejemplo esta parte contiene la x y en la ecuación canónica general también la contiene. Observemos la parte de las p. Este valor es negativo, pero en la ecuación canónica en general es positivo, por lo tanto no corresponde a esta ecuación. Veamos entonces la 2. En la parte del cuadrado tenemos la x y en la parte que implica el cuadrado también tenemos la x. Perfecto, miremos la parte de las p. En este caso es negativo y en la ecuación canónica general también es negativo, por lo tanto la ecuación correspondiente es la número 2. Entonces esta curva abre hacia abajo. ¿Lo ves? Excelente. Veamos el siguiente elemento de la parábola. Se trata del vértice, cuyas coordenadas son h, k. Fíjate que en una curva que abre hacia arriba, es decir, una parábola abriendo hacia arriba, el vértice se encuentra en la parte más baja de esta, es decir, la parte hasta donde ella baja y hace un cambio de dirección hacia arriba. En cambio, si la parábola abre hacia abajo, el vértice lo encontramos en la parte más alta, es decir, sube la curva hasta la parte más alta y en ese punto comienza a retroceder, es decir, empieza a bajar. De la misma manera, para una parábola que abre hacia la derecha, el vértice se encontrará en la parte más izquierda de la parábola, es decir, la parte hasta donde se genera un punto de inflexión en el cual cambia de dirección. De igual forma, cuando la parábola abre hacia la izquierda, conseguiremos el vértice en la parte más derecha, es decir, el punto donde llega y empieza a retroceder, es decir, cambia de dirección. En general, el vértice es precisamente ese punto, donde la curva cambia de una dirección a la otra. Sus coordenadas son hk, las cuales aprenderemos a calcular a continuación. Calculemos entonces hk. Toma en cuenta algo antes de realizar estos ejercicios. En una ecuación canónica, el valor de h siempre es el que acompaña a la x y el valor de k el que acompaña a la y. Independientemente de que esté en la parte derecha o la izquierda, siempre se cumplirá esa condición. Observa. En el ejemplo número 1 vimos que la ecuación genera una parábola que abre hacia la izquierda. Recordemos, y menos 1 al cuadrado igual a menos 12 por x más 2. Es la ecuación número 4. Es decir, haciendo la comparación, observamos lo siguiente. Una forma de calcular hk es la siguiente. Procedamos. Si esta parte contiene al cuadrado y esta parte también contiene al cuadrado, eso podría implicar lo siguiente. ¿Observas? Si y menos 1 al cuadrado es parte de la ecuación canónica del ejemplo y y menos k al cuadrado representa parte de la ecuación canónica en general, entonces podemos decir que y menos k al cuadrado es igual a y menos 1 al cuadrado. Ahora, si eliminamos al cuadrado de esta parte de la ecuación y el cuadrado de esta parte de la ecuación, nos queda lo siguiente. ¿Observas? Asimismo, si eliminamos la y de ambas partes de la ecuación, obtendríamos lo siguiente. Por último, si multiplicamos la ecuación por menos 1, el resultado sería que k igual a 1.
Quizás te estarás preguntando por qué primero calculo k y no primero h. Es simplemente por el orden en el cual está expresada la ecuación. En este caso, la parte izquierda la obtiene y. Y recuerda que te dije al principio que siempre quien acompaña a y es k. Por lo tanto, obtuvimos primero k, pero el orden de los factores en este caso no altera el producto. Por lo tanto, podemos aplicar la misma lógica a la otra parte de la ecuación. Es decir, que menos 4p por x menos h es igual a menos 12 por x más 2, dada la igualdad de las ecuaciones canónicas y sabiendo que esta es del tipo 4. Por lo tanto, haciendo esta expresión y eliminando la parte donde contiene la p, es decir, menos 4p en esta parte y menos 12 en esta parte, se obtiene x menos h igual a x más 2. Si eliminamos la x de ambas partes, se obtiene menos h igual a 2. Multiplicando esta expresión por menos 1, obtenemos h igual a menos 2. Ya tenemos hk. Por lo tanto, el vértice hk estará ubicado en menos 2, 1. Recuerda que las coordenadas del vértice siempre es hk. Y recuerda también que en un vector el orden es xy. Por lo tanto, dado que h es igual a menos 2, k es igual a 1, las coordenadas del vértice serían menos 2, 1. Vayamos al ejemplo número 2 y calculemos el vértice de esa parábola. Recuerda que en el ejemplo número 2 es x menos 4 al cuadrado igual a 6 por y más 2. Recuerda también que esta parábola abre hacia arriba, porque es de ecuación tipo 1. Entonces, haciendo la comparación nos quedaría esta parte de acá, es decir, x menos h al cuadrado, la podemos igualar a x menos 4 al cuadrado. Asimismo, eliminando la potencia de aquí y eliminando la potencia de aquí, obtenemos x menos h igual a x menos 4. Ahora, eliminando la x de ambas partes de la expresión, nos queda menos h igual a menos 4. Multiplicando esta expresión por menos 1, obtenemos h igual a 4. Realicemos ahora la otra parte para calcular k. En este caso, esta parte es igual a esta parte. Por lo tanto, podemos inferir que 4p por y menos k es igual a 6 por y más 2. Si eliminamos la parte donde están las p, nos queda y menos k es igual a y más 2. Eliminando las y de ambas partes de la igualdad, tenemos menos k igual a 2. Multiplicando por menos 1 esta expresión, nos queda k igual a menos 2. Es decir, las coordenadas del vértice están en 4 menos 2. Perfecto. Sigamos entonces con el ejemplo número 3. Recuerda que la ecuación era x menos 3 al cuadrado es igual a menos 5 por y más 2. Recuerda también que era la ecuación tipo 2 y que abría hacia abajo. Haciendo la comparación con la ecuación general, obtenemos x menos h al cuadrado es igual a x menos 3 al cuadrado. Es decir, si eliminamos la potencia de ambas partes, es decir, la potencia que está en este lado y la potencia que está en este lado, obtenemos x menos h igual a x menos 3. Si eliminamos las x de ambas partes, obtenemos menos h igual a menos 3. Multiplicando esta expresión por menos 1, nos queda h igual a 3. Calculemos ahora el valor de k. Tomando en cuenta que esta parte es equivalente a esta parte, podemos inferir que menos 4p por y menos k es igual a menos 5 por y más 2. Eliminando las partes que contienen las p, nos queda y menos k igual a y más 2. Eliminando las y de ambas partes de la igualdad, obtenemos menos k igual a 2. Si multiplicamos esta expresión por menos 1, nos queda k igual a menos 2. Por lo tanto, para el ejemplo 3, el vértice está ubicado en el punto 3 menos 2. Ok, vamos ahora a calcular el valor de p para los distintos ejercicios. Vamos con el primero. Recordemos que el ejercicio consistía en la ecuación y menos 1 al cuadrado igual a menos 12x más 2. En este caso, era la ecuación número 4. Si observas bien, la parte donde está la p es toda la parte después de la igualdad que multiplica la expresión x menos h. En este caso, esa parte sería el menos 12. ¿Lo puedes ver? Por lo tanto, podemos inferir
que menos 4p es igual a menos 12. Multiplicando por menos 1 se obtiene 4p igual a 12. Posteriormente, dividiendo toda la expresión entre 4, obtenemos p igual a 12 cuartos o p igual a 3. Calculemos el valor de p para el ejemplo 2. Recuerda que en el ejemplo 2 la ecuación era x menos 4 al cuadrado es igual a 6 por y más 2. Recuerda también que abría hacia arriba y era la ecuación número 1. Si hacemos la semejanza, obtenemos 4p igual a 6. Dividiendo toda la expresión entre 4, obtenemos p igual a 6 cuartos, es decir, p igual a 1,5. Por último, resolviendo el ejemplo número 3, el cual consistía en la ecuación x menos 3 al cuadrado igual a menos 5y más 2, y recordando que abría hacia abajo y que era la ecuación número 2, se obtiene, si hacemos la semejanza que está en la parte de la derecha y que multiplica a y menos k, podemos observar en este caso que menos 4p es igual a menos 5. Multiplicando toda la expresión por menos 1 nos queda 4p igual a 5. Dividiendo toda la ecuación entre 4 obtenemos p igual a 5 cuartos o p igual a 1,25. ¡Excelente! Pasemos a ver ahora otro elemento a considerar. Se trata del foco. El foco de una parábola es el punto donde convergen los objetos que tienen una trayectoria paralela al eje de la parábola y que chocan con esta en su parte interna. Por ejemplo, en una antena parabólica, la señal que llega en forma paralela al eje de la misma rebotará hacia el receptor de la antena, tal como se ve en la figura. Ahora que sabemos qué es el foco de la parábola, veamos dónde está ubicado según la dirección de apertura. Si la parábola abre hacia arriba, el foco estará ubicado a una distancia p del vértice, hacia arriba. Pero si la parábola abre hacia abajo, la tendremos ubicada una distancia p hacia abajo del vértice. Asimismo, si abre hacia la derecha, la ubicación de este foco quedará una distancia p a partir del vértice, pero en este caso hacia la derecha. Por último, si abre hacia la izquierda, el foco lo tendremos ubicado a una distancia p hacia la izquierda del vértice. Calculamos entonces el foco en los ejemplos planteados anteriormente. Para el ejemplo y menos 1 al cuadrado igual a menos 12x más 2, recordemos que es la ecuación tipo 4 y que abre hacia la izquierda. Recordemos también que su vértice está en menos 2, 1. Haciendo el cálculo de p, observamos que vale 3. Por lo tanto, el foco estará ubicado hacia la izquierda, dado que abre hacia la izquierda. En este caso, tendríamos que restarle a las x el valor de p. Es decir, el foco estará ubicado en la dirección fh menos p, k. Recordando que h es igual a menos 2 y p igual a 3, nos queda f menos 2 menos 3, 1. Recordando que k igual a 1. Por lo tanto, el foco se ubica en menos 5, 1. Tal como se ve en la figura. Ok. Calculemos el valor del foco del ejemplo número 2. X menos 4 al cuadrado igual a 6y más 2. Recordemos que es la ecuación tipo 1 y que abre hacia arriba. Recordemos también que el vértice está ubicado en el punto 4 menos 2. Asimismo, al hacer el cálculo obtuvimos que p igual a 1.5. En este caso, el foco está ubicado hacia la parte de arriba, dado que abre hacia arriba. Pero está ubicado a una distancia p del vértice, es decir, debemos sumarle a las y. Recuerda que cuando está en el eje x debemos sumar o restar a la x según sea el caso. Pero cuando está en el eje de las y debemos sumar o restar al eje de las y. En este caso sumamos dado que va hacia arriba, pero al eje de la y, en este caso acá. Por lo tanto, el foco se ubica en el punto h, k más p. Sustituyendo nos queda, el foco queda en 4 menos 2 más 1.5. Es decir, haciendo los cálculos obtenemos que el foco se ubica en el punto 4 menos 0,5, tal como se ve en la figura. Ahora procedamos a calcular el valor del foco del ejemplo número 3. X menos 3 al cuadrado igual a menos 5 por y más 2. Recordemos que es la ecuación tipo 2 y que abre hacia abajo. Recordemos también que el vértice está ubicado en el punto 3 menos 2. En este caso debemos restarle a las y, dado que está en el eje y. Recordemos también que al calcular el valor del p obtuvimos el valor de 1.25. Por lo tanto, el foco está ubicado
en el punto HK menos P. Sustituyendo nos queda que el foco está ubicado en el punto 3, menos 2 menos 1,25. O lo que es lo mismo, el punto está ubicado en el punto 3 menos 3,25. Cuéntame, ¿ya puedes calcular el foco de una parábola? Si tienes alguna duda, ponlo en los comentarios. Y recuerda suscribirte, es gratis. Ahora que sabemos qué es el foco, veamos el siguiente elemento: directriz de la parábola. Recordemos que la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Es decir, es una línea recta perpendicular a la parábola y que junto con el foco son elementos desde donde podemos obtener los diferentes puntos de la parábola, tal como se ve en la figura. Pero miremos exactamente cómo se visualiza la directriz en la gráfica. Para el caso donde la parábola abre hacia arriba, la directriz estará en forma perpendicular en la parte de abajo, tal como se muestra en la figura. En cambio, si la parábola abre hacia abajo, la directriz se ubicará en la parte de arriba, a una distancia P del vértice. Asimismo, si abre hacia la derecha, estará al lado izquierdo la directriz, a una distancia P. Finalmente, si la parábola abre hacia la izquierda, la directriz estará ubicada en la parte derecha, a una distancia P del vértice. Qué fácil, ¿verdad? Vamos a calcular ahora el punto por donde pasa la directriz en cada uno de los ejemplos. Vamos con el ejemplo 1. Y menos 1 al cuadrado igual a menos 12 por x más 2. Recuerden que abre hacia la izquierda y es la ecuación número 4. Recordemos también que el vértice se ubica en el punto menos 2, 1. Recordemos asimismo que P igual a 3. Por lo tanto, el punto que pasa por la directriz se ubica en la posición de H más P, acá, que es menos 2 más 3,1. Es decir, el punto por donde pasa la directriz es 1, 1. En este caso le sumamos P a la H, dado que la gráfica abre sobre el eje X. Recuerda también que cuando abre hacia la derecha o hacia la izquierda, la gráfica se encuentra sobre el eje X, y cuando abre hacia arriba o hacia abajo, la gráfica se encuentra sobre el eje Y. Por lo tanto, de eso dependerá si le sumamos a H o le sumamos acá. Ok, continuemos. Calculemos ahora el punto por donde pasa la directriz del ejemplo número 2. En este caso, la ecuación era x menos 4 al cuadrado igual a 6 por y más 2. Recordemos que abre hacia arriba y es la ecuación tipo 1. Recordemos también que el vértice se ubica en el punto 4 menos 2. Asimismo, en ese ejemplo calculamos P y obtuvimos que tiene un valor de 1.5. En este caso debemos restarle P al valor de K, es decir, en el eje de la Y, dado que abre hacia arriba. Por lo tanto, el punto por donde pasa la directriz se ubica en DHK menos P, es decir, D4 menos 2 menos 1.5. Es decir, el punto por donde pasa la directriz es 4 menos 3,5. Calculemos ahora el punto por donde pasa la directriz del ejemplo número 3. En este caso la ecuación era x menos 3 al cuadrado igual a menos 5y más 2. En este caso, la parábola abría hacia abajo y la ecuación canónica era del tipo 2. Recordemos que en este caso el vértice se ubica en el punto 3 menos 2. Y al realizar el cálculo de P obtuvimos el valor de 1,25. Por lo tanto, el punto por donde pasa la directriz está ubicado a una distancia P hacia arriba del vértice. Es decir, está en H, K más P, igual a 3, menos 2 más 1,25. En conclusión, el punto por donde pasa la directriz está en 3, menos 0,75. Por último, solo nos falta hallar la línea recta que pasa por el foco y tiene extremos en dos puntos de la parábola. Con la ubicación de estos dos puntos podemos realizar la gráfica conociendo los demás elementos. Vayamos a ello. Para una parábola que abre hacia arriba, la línea recta se ubica en dos puntos por encima del vértice y que pasan exactamente por el foco, tal como se ve en la gráfica. La distancia desde este punto hasta el foco es de 2p. Es decir, en este caso tendríamos que restarle 2p para ubicar ese punto desde el foco. Asimismo, para ubicar el otro extremo de la línea debemos sumarle 2p al valor de h.
y dado que está en el eje Y, se lo sumamos al eje X, es decir, a las H. De igual forma, la línea recta que pasa por una parábola que abre hacia abajo se ubica a una distancia 2p del foco. Para calcular dónde comienza esta línea, debemos restarle 2p al valor de h. Y para calcular hasta dónde llega esta línea, debemos sumarle 2p al valor de h. Para una parábola que abre hacia la derecha, la línea recta pasa por el foco. Y para calcular el valor desde donde comienza la línea, debemos sumarle 2p al valor de k. Recordemos que esta parábola está sobre el eje x, por lo tanto se le debe sumar o restar al valor de las y. En este caso, para determinar desde dónde comienza, le sumamos 2p. Y para determinar hasta dónde llega, le restamos 2p acá. Por último, si la parábola abre hacia la izquierda, la línea recta pasará también por su foco. Y para obtener las coordenadas de ambos puntos, debemos sumar y restar de forma correspondiente, tal como se ve en la figura. Calculemos entonces los extremos de la línea recta que pasa por las diferentes gráficas. Vamos al ejemplo número 1. Y menos 1 al cuadrado igual a menos 12x más 2. Recordemos que abre hacia la izquierda. Y recordemos también que es la ecuación tipo 4. Al calcular el vértice obtuvimos que el punto está en menos 2, 1. Al calcular P obtuvimos el valor de 3. El foco se ubica en menos 5.1. Es decir, la línea recta viene desde h menos p, k más 2p. Pero no te preocupes, a pesar que parece ser una fórmula larga y compleja, no es simplemente el resultado de los cálculos realizados previamente. Es mejor por esto que te guíes de la gráfica que estoy mostrando en la parte derecha. Allí se observa hacia dónde debería o desde dónde debería venir la línea recta. En este caso observa que viene desde arriba. Es decir, al valor de foco que conocemos previamente, le vamos a sumar el valor de 2p y le vamos a restar el valor de 2p, pero en este caso en el eje de las y, dado que la gráfica abre hacia la izquierda. Cuando abre hacia la izquierda o cuando abre hacia la derecha, en el eje de la x se lo restamos en el eje de las y, y cuando abre en el eje de las y se lo restamos al eje de las x. Procedamos entonces. La línea recta se ubica en la posición del foco en x, en la misma posición del foco en x, es decir, menos 5. En y sí tiene un valor diferente, porque está en la parte de arriba del foco, es decir, debemos sumarle el valor de 2p. Por eso queda, línea recta viene desde menos 5, que es el valor donde está el foco, en x, 1 más 2 por p. Pero como p vale 3, es más 2 por 3. Es decir, la línea recta viene desde menos 5, 1 más 6, recordando que 2 por 3 es 6. Es decir, la línea recta comienza en el punto menos 5, 7. Perfecto, pero recordemos que para formar una línea necesitamos mínimo 2 puntos. Ya tenemos el primero. Ahora vayamos a realizar el cálculo del segundo punto para formar esa línea. Haciendo un análisis similar, obtenemos que el otro extremo de la recta se ubica en el punto menos 5, 1 menos 2 por 3. Es decir, el otro punto de la línea recta está en menos 5, 1 menos 6. Es decir, el otro extremo de la línea recta se ubica en el punto menos 5, menos 5. Calculemos entonces los puntos de la línea recta del ejemplo número 2. Ok, se trata de la ecuación x menos 4 al cuadrado igual a 6 por y más 2. Su gráfica es una parábola que abre hacia arriba y es la ecuación tipo 1. Su vértice está en el punto 4 menos 2. El valor de p para esta ecuación es 1,5 y el foco se ubica en el punto 4, menos 0,5. Observando la gráfica podemos observar que el punto donde inicia la línea recta está a la izquierda del foco, a una distancia 2p. Como está a la izquierda debemos restarle 2p, es decir, nos quedaría la línea recta viene desde h menos 2p, k más p. O lo que es lo mismo, la línea recta comienza en el punto 4 menos 2 por 1,5, menos 2 más 1,5. Recuerda que estos cálculos simplemente es para complementar de dónde sale cada valor, pero en sí esto es más sencillo, dado que lo único que tenemos que hacer es restarle 2p al punto del foco, ya sea la parte donde está la x o la parte donde está la y, según sea el caso. En este caso, la gráfica abre sobre el eje y, por lo tanto debemos restarle al eje x, dado que está a la izquierda. Sustituyendo los valores, es decir, restándole 2p
al valor de foco se obtiene. El punto está en 4 menos 3, menos 2 más 1,5, o lo que es lo mismo, el punto donde comienza esta línea recta está en 1, menos 0,5. Fíjate que el valor de K es el mismo del foco, dado que está a la misma altura del foco, pero se le resta la parte donde están las X. Para calcular el otro extremo de la línea recta, simplemente debemos sumar 2p a las coordenadas de las X, es decir, a h. Procedamos a hacerlo. Ok, sumándole 2p a h, obtenemos que la línea recta, o mejor dicho, el extremo de la línea recta está en h más 2p, k más p. Recordando que k más p es el punto del foco, o mejor dicho, la coordenada en y del foco, que es la misma que en este caso. Es decir, la línea recta llega hasta 4 más 2 por 1,5, menos 2 más 1,5. O lo que es lo mismo, la línea recta está en 4 más 3, menos 2 más 1,5. Haciendo los cálculos obtenemos que la línea recta llega hasta el punto 7, menos 0,5. Nuevamente te vuelvo a recordar que para que estos cálculos se hagan más sencillos, simplemente tienes que tener una gráfica auxiliar. Recuerda que este proceso es para poder calcular o determinar la forma de la gráfica. Y además de eso, o mejor dicho, previamente debes conocer el lado o la dirección de apertura y tener esa información de manera auxiliar para que evites todos estos cálculos que podrían ser engorrosos. También te invito a que veas el video del sistema cartesiano, cuyo link de acceso se encuentra en la descripción. Y por supuesto, también te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Con lo aprendido hasta ahora, te invito a que calcules los puntos por donde pasan la línea recta del ejemplo número 3 y coloca los resultados en los comentarios. A continuación te dejo un ejercicio resuelto desde el principio hasta el final, con todos los elementos que esto implica, incluido con su gráfica en el sistema cartesiano. Escríbeme en los comentarios si obtuviste los mismos resultados y puedes resolverlo paso a paso tal como lo aprendimos a lo largo del video. Ok, se trata de la ecuación y menos 1 al cuadrado igual a 4x más 5. Por la forma como está la ecuación canónica, sabemos que abre hacia la derecha y que es la ecuación tipo 3. Asimismo, h sería igual a menos 5 y k igual a 1. De igual forma, p sería igual a 1. Es decir, el vértice lo tenemos en el punto menos 5,1. Veámoslo en el plano cartesiano. El foco estará ubicado en el punto menos 4,1. Veámoslo en el plano cartesiano. El punto por donde pasa la directriz estará ubicado en menos 6,1. También veámoslos en el plano cartesiano. La línea recta iría desde el punto menos 4,3 y se extendería hasta el punto menos 4 menos 1. Por lo tanto, nuestra parábola sería de la siguiente forma. Oh, excelente. ¿Te gustó el curso? No te preocupes, aún no termina. Próximamente estaremos estrenando la parte 2 de este curso de cónicas, la cual se trata de circunferencia. Y posteriormente estaremos estrenando otro video sobre elipse, también sobre hipérbolas. Así que suscríbete y esté pendiente de los nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.